Bien, buenos días. Si son tan buenos y buenas de prender sus cámaras aquellos que lo desean, tanto mejor. La idea de este último teórico es trabajar una actualización de algo que salió novedoso y relevante en estas últimas semanas, hacer un vuelo rasante sobre algunos aspectos jurídicos de Internet que habían preguntado durante las clases y hacer un cierre con consultas que ustedes quieran plantear en función de los que quieran seguir trabajando alguna cosa de la materia o tengan que dar final o lo que ustedes deseen. ¿De acuerdo? Bien, primero la novedad relevante que se las voy a compartir, si el sistema me deja, cosa que no logré de modo sencillo nunca. Si las cosas están como deben... Se ve un documento de la Cámara de Diputados. Exactamente, eso es exactamente lo que les quería mostrar. Bien, este documento, que es del Senado de la Nación, dirigido a la Cámara de Diputados, es el texto de la media sanción de una ley que acaba de aprobarse en las dos cámaras, aún no está publicada, razón por la cual no les puedo decir qué número tiene, que es una ley de equidad en la representación de géneros en los servicios de comunicación en la Argentina. Tiene algunos desperfectos técnicos el texto de la ley, pero eso no las empaña. El objeto de la ley, insisto, de la cual no les puedo dar aún el número, dice: la presente tiene por objeto promover la equidad en la representación de géneros desde una perspectiva de diversidad sexual en los servicios de comunicación, cualquiera sea la plataforma utilizada. Quedan alcanzados por las disposiciones de la ley todos los servicios de comunicación operados por prestadores de gestión estatal y prestadores de gestión privada, con o sin fin de lucro, en los términos que establece la Ley 26.522. O sea, todos los servicios de comunicación audiovisual van a ser alcanzados por la aplicación de esta ley de equidad. Yo decía, tiene algunos problemitas menores de tema técnico. La televisión por cable, ven que acá dice Ley 26.522. La televisión por cable, por el decreto de Macri que les expuso Diego de Charras hace 2 semanas, que es el 267 del 15, la televisión por cable está excluida, razón por la cual está medio difuso en dónde podría ir a parar esto. Quedan incluidos los servicios de gestión estatal, bajo la esfera de Radio Televisión Argentina, lo cual es una obviedad porque ya estaban puestos en el párrafo de arriba. Y todo otro servicio de comunicación del Estado Nacional que se cree luego de la sanción del presente. Si uno se pusiera quisquilloso, al poner esto quedó afuera contenidos públicos social Estado, que es Encuentro, Paca Paca, Deporte B, etcétera, pero estarían incluidos arriba, que también incluye lo de la segunda mención. Por eso decía, tiene algunas imperfecciones técnicas. Perdón, acá están contenidos públicos. Tela, mi otro servicio que se vaya a crear. Perdón, ahí está contenidos públicos. Los servicios operados por prestadores de gestión estatal quedan sujetos al régimen obligatorio. Es de entenderse que cuando se habla de gestión estatal entran los provinciales. Es de entenderse. Y los prestadores de gestión privada con o sin fin de lucro entran a un régimen de promoción. Primera aclaración importante, el Estado se obliga a sí mismo. Pareciera, por el texto, que obliga a las provincias. Pareciera. Y para los privados lo que se pone es un mecanismo de promoción. ¿Por qué? Porque implicaría, si no, una decisión del Estado de qué modo se tiene que contratar trabajadores. Yo espero que el contrato
hablar, que nosotros lo aprobamos la semana Hay pasada. alguien que tiene un micrófono abierto con una radio. Ay, perdón. Que se abre la oportunidad a un sector de la sociedad que Saca el micrófono. Sí. Yo espero que acompañe. Ahora no te puedo. Profe, y me llama la atención que no se mencionan, por ejemplo, medios universitarios. Son de gestión estatal, en teoría, pero de acuerdo a las reglas de autonomía universitaria, tampoco está claro qué serían. Tampoco están los pueblos originarios tampoco están incorporados. Por eso dije hay algunas cosas, decía por eso hay algunas cuestiones técnicas, entre comillas, desajustadas. Se define como equidad en la representación de géneros a la igualdad real de derechos, oportunidades y trato de las personas, sin importar su identidad de género, orientación sexual o su expresión, y tampoco los derechos que prevé la ley están sujetos a la utilización de los mecanismos de cambio de registro en el DNI que prevé la ley de identidad de género. Esto es importante porque no se trabaja sobre una percepción, se trabaja sobre una percepción autoidentitaria y no con un condicionamiento registral previo en términos de haber cambiado el documento. Es posible que traiga alguna complicación operativa, pero es un principio relevante. La equidad, dice la ley, en el marco de lo que se conoce como régimen obligatorio para los servicios operados por gestión estatal. De vuelta, gestión estatal trae las complicaciones que preguntó recién, creo que su nombre es Laureano, si mal no recuerdo. No resuelve los equiparados a públicos, los provinciales y los universitarios. Dice la equidad en la representación de géneros desde una perspectiva de diversidad sexual en el acceso y permanencia a los puestos de trabajo se aplica sobre la totalidad del personal de planta permanente, temporaria, transitoria y contratado, cualquiera fuera la modalidad de contratación. ¿Esto qué significa? Los medios de comunicación del Estado tienen diversas situaciones legales a su interior. Por ejemplo, en Radio Nacional hay trabajadores que vienen de la vieja regla de funcionamiento de cuando la radio funcionaba bajo la égida del Correo Argentino y se les aplica el convenio colectivo del personal de correos. Hay periodistas incorporados luego bajo ley de contrato de trabajo. Hay operadores, técnicos, locutores que están en distintas situaciones legales y además se ha incluido monotributistas, por ejemplo. Mucha gente que está frente a micrófono se la contrata con... No estoy diciendo que esté bien o esté mal, eso lo podemos trabajar en otro momento. Lo que digo es, hay distintas situaciones legales de lo que se conoce como personal permanente, personal contratado, personal transitorio, personal contratado por programa. Entonces, se aplica sobre el total del personal. En todos los casos debe realizarse una representación de personas travestis, transexuales, transgéneros, intersex en una proporción no inferior al 1% de la totalidad del personal. Esto replica en parte una regla que el Estado Nacional ya había tomado para la administración pública que se hizo el año 2020 luego de la gestión del Ministerio de Diversidades, de Mujeres, Diversidad y Géneros. El incumplimiento de las obligaciones, esto está tomado de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, no se castiga al medio, no se le pone una multa al medio público, sería un absurdo que el propio medio pague una multa al Estado, sino que hay para los responsables de la gestión, llamado de atención, apercibimiento, mejor dicho, otras que pudieran importar incumplimiento de deberes de funcionario público. ¿Qué ocurre con los privados? A los privados no se les pone una obligación de cuotas de contratación. En el Estatuto del Periodista, lo que existe desde hace 60 años o más, es un techo a la cantidad de extranjeros, pero no hay cuotas de incorporación. Una de las discusiones que hubo mientras se
se planteaba el tratamiento del proyecto de ley era si se podían imponer en las reglas de contratación de sectores privados cuotas por género o de diversidades. Creo que con bastante tino prefirieron evitar una situación de planteo de inconstitucionalidades por efecto cascada que hubieran hecho las cámaras empresariales y generar un mecanismo de promoción, porque en la historia argentina no hay muchas cabidas de cuotas de incorporación. Una fue, por ejemplo, discapacitados o personas con discapacidad, hace ya muchos años, y también se impusieron cuotas de contratación en el Estado, no en el ámbito público, no en el ámbito privado, a excombatientes de Malvinas. Digo, en la historia argentina no hay muchas experiencias que permitieran fortalecer esa idea. Entonces lo que se planteó es un mecanismo de promoción basado en condiciones de certificación. ¿Vieron cómo existen las normas de certificación de procesos? Acá hay una norma de certificación de calidades de contrataciones y contenidos. La autoridad de aplicación, que no se dice cuál es, se dice que la va a implementar el Poder Ejecutivo. Ese es otro de los temas técnicos subsanables en todo caso. Creará un registro de servicios de comunicación operados por prestadores de gestión privada y expedirá un certificado de equidad en la representación de géneros. El certificado acreditará la implementación y promoción de las disposiciones de la presente y puede ser utilizado en todas sus estrategias de comunicación institucional, es decir, hacer promoción o publicidad institucional del propio medio diciendo que cuenta con esa certificación. El registro es público, como corresponde, debe ser actualizado y para acceder al registro, los servicios de comunicación operados por prestadores de gestión privada deben elaborar anualmente un informe donde se acredite progresos en materia de equidad, detallando el cumplimiento de, al menos, dice el texto, 4 de los siguientes requisitos. Proceso de selección de personal basado en el principio de equidad en representación de géneros, políticas de inclusión laboral, implementación de capacitaciones permanentes en temáticas de género y comunicación igualitaria y no discriminatoria, acciones para apoyar la distribución equitativa en las tareas de cuidado de las personas trabajadoras, disposición de salas de lactancia y centros de cuidado, promoción del uso del lenguaje inclusivo. Esto es bien importante porque hay muchas discusiones sobre el efectivo reconocimiento del lenguaje inclusivo, incluso en las redacciones de leyes, y protocolos para la prevención de violencia laboral y de género. La ley no implementa un subsidio, como había otros proyectos, como el proyecto llamado Iniciativa de Pluralismo y Diversidad, sino que lo que establece es una preferencia en la asignación de publicidad. Esto es lo que trajo la discusión dentro del ámbito de diputados. En lugar de establecerse un mecanismo de incentivo directo, lo que se estableció es un mecanismo de preferencia para la contratación de publicidad oficial. Y esto tiene cierta complejidad porque no hay ley que establezca reglas de publicidad oficial, ni siquiera hay una definición clara que es la publicidad oficial. Hay un decreto, hay una resolución de la Secretaría de Medios de la época de Macri con ciertas correcciones que arma un registro con ciertas condiciones, pero no hay una regla de estipulación que estipule preferencias, mecanismos o similares en relación a criterios de asignación. La autoridad de aplicación la va a determinar el Poder Ejecutivo y su función es garantizar el cumplimiento de las cuotas y contenidos en los medios públicos y llevar a cabo las certificaciones, realizar campañas de concientización y sensibilización
hacer capacitación a las personas que se desempeñan en los servicios de comunicación, elaborar protocolos, guías de actuación, materiales de apoyo, procurar acciones para la prevención de la violencia simbólica. No sería de extrañar, como dijo un compañero de cátedra, aplicar el régimen de sanciones, que es el llamado atención y apercibimiento. No va a faltar, como decía alguno de los compañeros de cátedra, que haya un planteo de inconstitucionalidad por violación de los principios de libertad de expresión en la contratación o las preferencias de publicidad, etcétera, etcétera. Pero nosotros esto no lo vamos a ver en nuestra cursada, porque no nos da el tiempo, ya que hoy cerramos. Las disposiciones transitorias marcan que se deben adecuar sus normas estatutarias y procedimientos de selección de personal a la disposición de la presente, y que la ocupación o la asignación de representación de géneros se tiene que ir dando en la medida que se vayan produciendo vacantes, en los casos en que así esté congelados hoy, o que se vayan incorporando. La duda que tengo yo es a qué se llaman servicios de comunicación, porque no está definido. Y la verdad tengo dudas de si los diarios se van a autopercibir como servicios de comunicación. Porque nunca se han concebido como servicios, sino como industrias. Los que fueron concebidos como servicios históricamente fueron los audiovisuales, o los de agencia de noticias, en todo caso. Pero no sé cómo entran en este registro textual las publicaciones. ¿Dudas? ¿Consultas? Le vamos a colgar esto del campus. Estamos esperando a ver si hoy salía el texto ya con la sanción para pasarlo, pero no lo tenemos, así que lo vamos a colgar tal cual está en el campus para que todos y todas puedan acceder. Profe, pregunta, en un artículo no decía como que en esta ley estaban incluidos la televisión y la radio nada más, o No, capaz leí mal, no no sé. leíste mal. No leíste mal. Es lo que yo planteaba al principio, que ahí lo estoy poniendo de nuevo, que está complicada la redacción, porque dice todos los servicios de comunicación, no dice audiovisual, operados por gestión estatal y prestadores de gestión privada en los términos que establece la 26522. Esto hoy por hoy son los servicios de comunicación audiovisual. Después aparecen Estado, gestión estatales, Radio Televisión Argentina, contenidos públicos, TELAM, esto es nacional, y todo otro servicio de comunicación del Estado Nacional, lo cual todo este párrafo está claro que forman parte de lo que se define acá arriba, que son prestadores de gestión estatal. Pero estos no son todos los de gestión estatal, en la medida que gestión estatal incorpora los de estatales, provinciales y municipales, tele y radio, y eventualmente los universitarios. La verdad está confuso. Si nos ceñimos por tu observación, que está muy bien, estaría fuera la televisión por cable. Pero contradice tu tesis que esté TELAM, porque TELAM no es servicio audiovisual. Por Una eso agencia de decía, noticias. claro, por eso decía, tiene ciertos detalles técnicos poco pulidos. La ley es revolucionaria, efectivamente, tiene detalles poco pulidos. ¿Más dudas? ¿Más preguntas? Respecto al tema de las sanciones,
obviamente son estas. Dudo que las otras sanciones que se mencionan sean facultad de la autoridad de aplicación, porque ahí hay un problema claro de principio de competencias y quién puede imponer qué sanción. Jimena, tenés levantada la mano. Sí, yo tengo una consulta porque entiendo que la ley tiene un principio de discriminación positiva, puede ser, pero después, o sea, porque es una ley para que se discrimine positivamente a las mujeres, a las comunidades, perdón, a las personas trans y personas intersex, pero después en un momento dice que no hay que discriminarlas, o sea, en un momento usted leyó. Sí. Y entonces eso me parecía un poco raro, y también creo que otro de los problemas que se estaban quejando en Twitter es que no nombrar a las lesbianas, que también tienen un problema dentro de la sociedad, y dicen que si aparecen a las mujeres, a las lesbianas las van a contar como mujeres, entonces va a ser, si hay mujeres no va a haber lesbianas, bueno, no sé, ese es creo que otro de los problemas. Bueno, a ver, hay cosas que se me escapan en el registro de discusión del movimiento feminista, donde hay un montón de posicionamientos y la verdad se me escapa discriminar ese punto. Creo que a partir de que mencionan en el artículo 4, no, perdón, sí, representación de género de una perspectiva de diversidad sexual, me parece salda parte de esa discusión que plantea Jimena. Ahora, hay un principio por el cual la acción afirmativa no es considerada discriminación. De acuerdo a las reglas de la ley antidiscriminatoria, se asume que el acto discriminatorio es un acto de exclusión basado en la situación de alguien que está en mejores condiciones de aquel que se considera discriminado o vulnerable. Desde esa perspectiva, está bien cuestionar la palabra, pero lleva un concepto más grueso de que es aquello que se entiende por acción afirmativa y que sería un acto discriminatorio. ¿Se entendió? Sí, se entendió, gracias. De nada, Jimena. Bueno, ¿más dudas? ¿Podemos cambiar de tema, así cambio de pantalla? Baja tu mano, así no me hago lío. Gracias. Dejamos esto. Y subimos otra cosa. Vamos a hacer una breve referencia, que también lo vamos a colgar, a principios de Internet y libertad de expresión. Profe, perdón, esto no lo Sí. sube a YouTube, ¿no? ¿O sí? Después lo vamos a colgar en el campus. Ah, listo, listo. Había entendido que no, porque no era como de relevancia la clase, pero sí. No, entonces. no, lo vamos a colgar en el campus. Listo, Lo que pasa es gracias. que como somos menos del tope que me deja el Teams, no me olvidé de engancharlo de colgarlo al YouTube. Después lo metemos en el canal, supongo se debe hacer de modo sencillo. Así que vamos a poner todo en su sitio. Notas, comentarios. Denme un segundo. Acá está. Y mis compañeros de cátedra me están mandando cosas por chat y yo no alcanzo a verlas, entonces todo va a ser más complicado que lo que hace falta. Bien, ¿se ve ahí algo que dice Internet y Derecho a la Información? Ok. Sí. Esto también lo vamos a colgar. La regla y espero que funcione bien, compartir pantalla con un PowerPoint. Las reglas en materia de lo que se conoce como Internet abierta, parte de los mismos principios para el ejercicio de libertad de expresión que tiene
La libertad de expresión sobre el mundo no Internet, sobre lo que se conoce sobre el mundo analógico. Esto quiere decir, se le aplican las mismas reglas del artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Acuérdense que se hablaba de universalidad de soportes y que el 13.3 de la Convención mencionaba la administración arbitraria de frecuencias radioeléctricas, papel para periódicos y de cualquier otro enser. Y esto aplica la regla del cualquier otro enser destinado a la libre circulación de informaciones y opiniones. Lo propio hace el artículo 13, el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 10 de la Carta Europea, y también, que no lo puse, el artículo 9 de la Convención Africana sobre Derechos de los Pueblos y las Personas. Esperen que estoy haciendo lío. Bien. ¿Se ve que cambió la pantalla? Sí, cambió. Bien. El funcionamiento de Internet, dicho de modo muy sencillo, se apoya sobre distintas capas, donde funcionan distintas cosas. Hay proveedores físicos, que son los proveedores de última milla, los que hacen las conexiones locales y al hogar. Hay proveedores de conectividad de baja capacidad. Hay intermediarios, hay creadores y productores de contenidos, hay proveedores de plataformas, proveedores de servicios y lo que llaman los administradores de los dominios y hostings, que son aquellos a los cuales nosotros contratamos cuando queremos colgar algo y necesitamos que eso quede puesto adentro de alguna cunita, de una criba, de un sostén. En todas estas capas intervienen muchos o pocos actores. Por ejemplo, en los buscadores, como es el caso de Google, se entiende hoy, está dicho, que hay una brutal concentración, tanto en búsqueda de contenidos como en los espacios de concentración de publicidad, que también se lo lleva junto con Facebook. Es acá donde aparecen las famosas GAFAM, que es la sigla de Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft, que genera a su vez sus propias situaciones de concentración de mercado. Solo por citar un caso, la Unión Europea acaba de multar a Google con $200 millones por abuso de posición dominante. En Estados Unidos hay algunos juicios contra ambas empresas en materia de abuso de posición dominante y violación de reglas de protección a la competencia, pero no son los únicos casos. También existen monopolios o oligopolios en los accesos, en el tendido de los caños por donde pasan la fibra óptica, que es, como les contó de Charras, aquel lugar por donde pasan las informaciones y los datos. Hay distintos temas alrededor, y esto no lo va a agotar ni de casualidad, hay distintos temas que tienen que ver con la libertad de expresión en Internet. Uno de ellos es el famoso asunto de la responsabilidad de los intermediarios. ¿Qué significa esto? Los buscadores se hacen cargo o no se hacen cargo legalmente de aquello que aparece en sus búsquedas, en sus registros, cuando las personas ponen un nombre o ponen la denominación de una empresa o ponen alguna cuestión. Esto se empezó a discutir hace muchísimo tiempo en Estados Unidos, digo 1990 y algo, 97, donde apareció una parte de la Ley de Comunicaciones llamada la sección 230. La famosa sección 230, que es la que se sigue discutiendo alrededor de si Facebook es responsable, Twitter es responsable, Google es responsable, dice que no se hacen responsables por los contenidos de terceros, y además no solo se hacen responsables por contenidos de terceros, sino que no hay una acción ilegal
cuando los editan, cuando sacan cosas. Que además eso les permite quitar contenidos, y al tiempo que les permite quitar contenidos, los excluye de una acción penal, que es distinto a la responsabilidad civil, en aquellos casos cuando se cometan delitos y sepan efectivamente que se están cometiendo delitos. Esa es la razón que alegan Twitter y Facebook cuando Trump hizo las declaraciones que hizo alrededor de los hechos del Capitolio, y las empresas retiraron los contenidos de Trump diciendo esto es legal que ocurra. En Argentina han habido algunos casos que incluso han llegado a la Corte. El caso más relevante es el caso de Belén Rodríguez contra Google. Es el caso de una mujer que aparecía vinculada a sitios de venta de servicios sexuales y pornografía. Obviamente la información es falsa. El caso llega a la Corte luego de condenas en primera y en segunda instancia, y ahí en voto dividido respecto a los fundamentos, pero no a la resolución del caso, la Corte excluye de responsabilidad a Google y también a Yahoo, que estaba vinculada al juicio, fundando la regla que no se van a hacer responsables salvo que tuvieran conocimiento cierto de la ilegalidad de lo que estaban difundiendo. Y la discusión ahí pasa por de qué modo se entiende que hay conocimiento cierto y lo que exige la jurisprudencia a partir del caso, comparando a los buscadores con una biblioteca, es que primero se los tienen que intimar judicialmente, y que si no están intimados judicialmente, y eso implica el conocimiento efectivo del contenido ilegal, no se los va a hacer responsables. Esto funciona distinto en servicios distintos de los propios buscadores, como son los que se llaman los paneles de conocimiento. Para los paneles de conocimiento se asume que hay una edición del propio sitio. En esto no hay sentencia de corte, pero es la circunstancia que tiene abierto el caso de Cristina Fernández de Kirchner contra Google, que no va por el resultado de la indexación, sino que va en función del panel de conocimiento, donde todavía no está resuelto, pero donde se apunta es a que ahí hay un proceso de edición que está hecho por la propia empresa y no por la inserción de contenidos de parte de terceros. Profe, una pregunta. En el caso de Cristina, había visto que la descripción que aparecía era de Wikipedia. Ahí también no estaría interviniendo, o sea, no tendría que Google intervenir en Wikipedia. La pregunta está buena. Lo que pasa es que no sale en el buscador, sale en el panel de conocimiento. Entonces se asume que hay una cosa hecha por el propio Google, que es distinto a cuando uno tipea y te sale un listado de cosas. Es la diferencia histórica que existe en Internet entre poner cosas en el tablón, ahora en el muro sería, en una época se llamaba tablón, hablo de los primeros casos de Internet contra América Online, empresa que ya no existe más, allá como por el 94, versus aquellas que la propia América Online armaba, como un servicio de lo que sería parecido a un RSS o a un newsfeed. Se asume que en un caso hay ir a buscar y en el otro caso hay una oferta que pone la propia empresa. Sería, para hacer un salto poco específico, pero es la diferencia entre una newsletter y que yo vaya a buscar una noticia. Claro, pero decía lo de modificación de Wikipedia porque creo que está, o sea, lo de Wikipedia siempre aparece lo primero, lo más visto, lo más linkeado. Entonces pensé que por eso también tenía que intervenir con eso. Bueno, no sé, a ver, nadie tiene la obligación de ir a cambiar lo que dice Wikipedia.
Está bien, tema una pregunta, por complejo, eso. Si es hay un que tema entendí, complejo, profe. si es que entendí la obviamente pregunta, que estoy empezando a sospechar que no entendí la pregunta. creo que hay también un tema complejo, si me permite, profe, con Wikipedia en relación a Google, que justamente Google toma ciertos datos de Wikipedia que pueden ser erróneos y pueden llegar a estas confusiones y a estas demandas, por ejemplo, contra Google, como en el caso de la presidenta, porque yo por lo menos vi que en base a lo que pasó con con la expresidenta, que Google había tomado esa determinada información de Wikipedia, y entonces ahí obviamente está el tema de los intermediarios. A ver, sí, pero una cosa es que, por eso planteé lo del panel de conocimiento, una cosa es que yo tipee en el buscador y me salga la lista, y otra cosa es que a mí Google me mande un contenido en el panel de conocimiento que yo tengo todos los días a disposición en mi celular si estoy suscrito a eso, cosa que no hago. Entonces una cosa es lo que me manda y otra cosa es lo que yo vaya a buscar. Ahí es donde está trabajando es donde está trabajando el caso y piden transparencia de algoritmos. Claro, a eso me quería referir. Exactamente. Bien. Otro tema alrededor del mundo digital, que todo esto está en ciernes, cambia todos los días, cambian las declaraciones, cambian las resoluciones. En Europa se está discutiendo la Digital Services Act, que puede ser que dentro de Europa traiga esto con algunas modificaciones más temprano que tarde, pero les cuento que hay 5 proyectos de considerar a Google servicio público en Estados Unidos desde hace 15 días, uno incluso es del Procurador General del Estado de Ohio. Con lo cual lo que yo les doy es el estado del arte antes de ayer, para evitar errores y cosas pétreas. Otro tema alrededor de los contenidos es el bloqueo. Acá hay un tipo de bloqueos que pone en juego el conflicto entre el derecho a la intimidad o vida privada o al honor y la libertad de expresión. Y estamos hablando de bloqueos oficiales, judiciales, o en algunos casos, si cabe, de autoridad de aplicación. No me refiero a los bloqueos que surgen de la moderación de contenidos de las plataformas. Y acá hay un conflicto acá además hay un conflicto de normas, no solo hay un hipotético conflicto de derechos entre las personas. ¿Por qué digo esto? Porque en la Convención Americana sobre Derechos Humanos no hay censura previa, no hay capacidad de prohibir, sacando los casos del artículo 13.5, no hay casos en el sistema interamericano que avalen retirar contenidos de circulación por parte de los estados, sacando esos. Y el artículo 10 de la Convención Europea, como vimos en los casos sobre censura judicial, o el 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, prevé la existencia de restricciones, no solo responsabilidades. Esto amerita que, de acuerdo al sitio en el cual se esté litigando, es muy posible que la solución sea distinta y que se ordenen bloqueos y retiros de contenidos. Pero esto quiero sumarle algo más. Los relatores de libertad de expresión admitieron en un par de declaraciones conjuntas la existencia de bloqueos para la preservación de ciertos datos sensibles. Y en uno de los informes de la Relatoría Especial de Libertad de Expresión también, con lo cual esa regla del artículo 13 de no va a haber censura, admite los que se llaman los bozales legales. En la Argentina eso funcionó o funciona en algunos casos vinculados a temas de intimidad. Hay un caso del hijo de la exdiputada Carrió, que la Cámara Federal en lo criminal y correccional habilitó un bloqueo a Google para hacer algo parecido a lo que sería el derecho al olvido, de lo cual hablo después, que era cancelar
o bloquear una URL donde había información que se consideraba inexacta. De esto nuevamente hay una ostensible mayoría de casos en los cuales se rechazan los pedidos de bloqueo y hay una minoría que por distintas razones, sean datos sensibles, sean datos discriminatorios, sean datos falsos, hay algunos de datos falsos, hay algunos casos de abuso contra la imagen de las personas por dramatizaciones de personas que no son, con objetos difamatorios. En esos casos, la Justicia en lo Civil y Comercial Federal han habilitado bloqueos de URL. ¿Cuál es la regla si las cosas se hacen bien? Quien hace la demanda tiene que identificar específicamente cuál es la URL que se quiere bloquear, porque yo diría casi unánimemente la justicia dice no podemos hacer un bloqueo por nombre, podemos sí que nos demuestren cuál es el contenido específico de esa URL que justificaría el bloqueo, y lo que se da es la orden de que los buscadores no permitan acceder a un sitio determinado. Esto no se hace, insisto, por nombres, sino que se hace por sitio específico en la medida que se admita. Y hay algunos casos, también por orden judicial, y esto viene mucho de Estados Unidos, donde existieron algunos casos de bloqueos de contenidos por violación de la ley de propiedad intelectual. Esto en Estados Unidos existe y mucho. No se protege a las personas, sí se protege a la propiedad intelectual, como se le llama allí, que tiene un registro más amplio que el nuestro en términos de medidas cautelares para proteger propiedad intelectual y incluso con efectos de alcance, por llamarlo de algún modo, extraterritoriales, porque en la medida en que resuelven bloquear cosas en YouTube, sobre el cual hay varios casos, la expansión, el resultado, las consecuencias de las medidas que se toman exceden el territorio de Estados Unidos. Otras reglas de bloqueos que yo mencionaba recién es lo que se llama el derecho al olvido, que es bastante parecido a lo que nosotros conocemos como habeas data, cuando está bien usado. Lo que pasa es como se aplica sobre buscadores y no sobre bancos de datos específicamente. Lo que se ha resuelto en un caso se llama costeja, dicho en castellano, se llama custellá, porque el señor es catalán. Es un caso contra Google que resolvió no el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sino la Corte Europea de Justicia, que es otro órgano de la Unión Europea. Resolvió el bloqueo del acceso a contenidos relacionados con un señor que había sido condenado judicialmente, que estaba declarado en quiebra. Eso seguía constando en los archivos del diario que estaban expuestos por internet en el diario La Vanguardia, y lo que resolvió la Corte Europea de Justicia es el bloqueo de ese acceso en función de que la información ya no tenía pertinencia. El principio de la pertinencia y de la actualidad del dato es un principio de reglas de autodeterminación informativa o habeas data. Hay un caso, no en el sistema interamericano, sino en Colombia, de derecho al olvido, bastante renombrado, que es un caso contra el diario El Tiempo, en el cual lo que se ordenó es que el buscador bloqueara, pero no el diario, diciendo que eso era información periodística. En la Argentina estas cosas suelen ocurrir circulando alrededor de la regla del habeas data, que permite, en la medida que Google está caracterizado como un banco de datos, transita sobre las leyes de protección de datos
23526 y algunas reglas que existen en el Código Penal, incorporadas por la Ley de Delitos Informáticos y por la propia Ley de Habeas Data en el 117. Ya les mencionaba que existen reglas de cuestiones de propiedad intelectual. Hay un caso que tomó cierta relevancia hace poquito, que es un caso que ocurrió en Brasil. Apoyado en lo siguiente: una organización que trabaja derechos de comunicación llamada Intervoces incorporó partes de telenovelas brasileñas en unos videos de educación contra la discriminación y el racismo que estaban produciendo. Es decir, insertaron partes de estas telenovelas para criticarlas. Entonces lo que hizo las dos cadenas de televisión fue decirles a YouTube que había contenidos identificables por lo que se llama Content ID en las reglas de Google, y que estaban siendo exhibidas sin derecho alguno porque no habían consentido que se usaran partes que iban más allá del derecho de cita. Lo que hizo YouTube fue directamente sacarlas de circulación, lo cual motivó que Intervoces le hiciera juicio a Google por violación de la ley conocida como Marco Civil de Internet, que lo que establece es que por cuestiones de propiedad intelectual solamente se pueden retirar contenidos con orden judicial, porque si no, Google se transforma en juez y nadie le ha dado esa facultad. La cuestión ya tiene fallo de primera instancia y de segunda. En ambos casos le hacen lugar a la demanda de Intervoces, obligan a YouTube a que reponga los contenidos, y lo último que supe hasta la semana pasada es que se presentaba un recurso contra la resolución de segunda instancia que va no al Tribunal Federal sino a la Corte Suprema de Brasil, con lo cual ahí no tenemos resolución. Pero lo que se marca claramente es que las plataformas no pueden quitar contenidos sin autorización judicial cuando se trata de propiedad intelectual. Alrededor de este mundo digital, uno de los temas es cómo se resuelven las cuestiones de jurisdicción. O sea, qué juez resuelve y cuál es el alcance de lo que resuelve el juez. Y esto tiene particular importancia porque cuando uno entra a las plataformas, firma un acuerdo de términos y condiciones, o de acuerdo de servicios, o de condiciones de servicios, cada cual tiene su nombre distinto, donde se pacta en qué domicilio se entiende que está instalada la empresa. Por ejemplo, Facebook opera entre Estados Unidos, si uno se conecta en Canadá, Estados Unidos o México, o pone un domicilio en Irlanda, si se conecta desde afuera de allí. Lo cual haría presumir que para litigar contra Facebook, si alguien no encuentra un domicilio en su país, debería ir a notificar a Irlanda. Con Twitter pasa algo parecido, domicilio en la costa oeste de Estados Unidos o en Irlanda. Con Google es un poco más sencillo porque hay instaladas corresponsalías de Google comerciales para la explotación de publicidad u otro tipo de negociaciones, por ejemplo con los estados cuando reciben publicidad oficial. Pero al mismo tiempo, si uno notifica a Google Argentina dice con los contenidos no tenemos nada que ver, y hay que notificar a Google International, y Google International actúa en Argentina en el mismo domicilio y con los mismos abogados
que Google Argentina. Hay un caso conocidísimo contra Twitter, en el cual notificaron a la apoderada de Twitter en Argentina, cuyo poder solamente servía para registrar las marcas. Entonces no se dio por válida la notificación judicial para demandar, sí se dio por válida la notificación de un oficio para pedir informaciones. Entonces, cuestión compleja es a qué juez ir a pedirle qué cosas. Y la otra cuestión es cuál es la legislación aplicable. Google, en el caso de Brasil, bien podría haber dicho, nosotros estamos obrando de acuerdo a lo que se conoce como la Digital Millennium Copyright Act, que nos permite preservar la propiedad intelectual de quienes nos reclaman las cosas, tanto como pasó en campañas electorales en Ecuador y en Brasil, en el cual, en algunos casos, por violación de derecho de imagen, que está incorporado a la regla de propiedad intelectual, las campañas de los contendientes de Correa de Dilma Rousseff fueron a pedir la eliminación de contenidos por el ejercicio de la ley de propiedad intelectual del milenio, como se llama en español, a YouTube, y YouTube levantó los contenidos porque la gran regla que tiene Google como caso primero de sus políticas de uso es evitar la violación de propiedad intelectual en cualquier parte. Esto importa también otra cuestión adicional, que es que las reglas de la primera enmienda en Estados Unidos, y la jurisprudencia más que las reglas sobre la primera enmienda de Estados Unidos, impiden hacer cuestionamientos de exigencias de actores no estatales en materia de protección a la libertad de expresión de terceros. Me explico mejor. Hay varios casos en los cuales, si cuando se actúa contra el Estado, la sentencia es positiva, ejemplo, quiero usar una plaza pública para hacer ejercicio de libertad de expresión, pero si quiero hacerlo dentro de un shopping, el tema cambia. O si quiero protestar porque me bloquean en Twitter, y si me bloquea el presidente es una cosa, y si me bloquea el particular es otra, o las cadenas de televisión resuelven no pasar el discurso de Trump, y eso lo pueden hacer los canales privados y no lo pueden hacer los canales públicos, las reglas de qué legislación se aplica también son relevantes, porque en algunos casos implicarán que no se le puede hacer juicio por bloqueos a las plataformas, y en otros casos sí. Me explico mejor. El caso de Trump solamente sirve en tanto fue presidente. Cuando dejó de ser presidente, el caso se cayó, porque lo que se dirimía era si el uso del tuit como presidente admitía o no el bloqueo de periodistas, y en Italia se resolvió un caso muy parecido contra Facebook de alguien que no era un presidente, sino un partido político, y la respuesta fue que tenía que reinstalarlo. Con lo cual, insisto, ¿qué legislación se va a aplicar cuando hay tantas diferencias entre el artículo 13 de la Convención Americana, las reglas de la primera enmienda y las reglas del sistema europeo? Tiene una relevancia importantísima. Otra cuestión donde los sistemas que yo les mencioné traen diferentes consecuencias es alrededor de lo que se conoce como desinformación o fake news o noticias falsas, y sobre todo alrededor de los procesos electorales. Acá hay una mirada medio sesgada o corta, que es pensar que las fake news solamente traen problemas respecto de si se dice algo sobre un candidato. Y esa mirada corta hace que se analice la situación de la mano de la problemática de las responsabilidades. Y si bien eso es importante, mirarlo solo desde ahí es un error, porque los procesos más grandes de desinformación que han habido en materia electoral no tuvieron que ver con
las condiciones de un determinado candidato, aunque sí fueron serias en el caso de Brasil con Fernando Haddad, sino que los casos más importantes fueron el del Brexit o el caso de los acuerdos de paz en Colombia, donde ahí no había un candidato, pero sí había un proceso electoral en ciernes. Hay legislaciones como la alemana o la francesa que castigan las fake news y permiten a los jueces enmendarlas, aun cuando no haya un afectado. Por las reglas que yo mencionaba recién, si no está el Estado o fondos estatales de por medio, no hay exigencias posibles, ni siquiera el derecho a rectificación en el sistema federal en Estados Unidos. Y en el sistema interamericano hay un informe sobre desinformación y elecciones, en el cual, obviamente, por el modelo del sistema interamericano, no se toman como recomendables legislaciones como la francesa o la alemana, se insta más bien a mecanismos de autorregulación, mecanismos de transparencia, diálogo entre partes, vale decir, entre partidos políticos que intervienen en las elecciones, plataformas y las autoridades electorales. Los resultados son variables según el país. Argentina hizo para las elecciones de 2019 algunas sugerencias por parte de la Cámara Nacional Electoral, pero la propia sistematicidad de las plataformas hace que esto sea complejo, porque, como dijo un profesor español en un congreso hace 2 años, este profesor además era consultor comunicacional de uno de los partidos que intervienen en las elecciones españolas. La ley electoral española prohíbe hacer perfilamiento de los electores para las campañas. Y cuando alguien contrata una campaña en una plataforma, empieza a tildar cosas relacionadas con el público al cual quieren llegar. Entonces el perfilamiento no lo hace el partido político, el perfilamiento lo hace la plataforma. Entonces, este señor contaba que cuando querían discutir con las plataformas, ellos estaban en Europa a las 12 de la noche para hablar con alguien a las 3 de la tarde que estaba sentado tomando una bebida con una ventana gigantesca que daba a la costa oeste de Estados Unidos, y diciendo, a nosotros nadie nos prohíbe hacer eso y no vemos por qué tenemos que hacerlo. Con lo cual, de vuelta al tema de la jurisdicción y las legislaciones complejo, no es nuevo, no es solo del mundo digital. Cuando operan las radios AM y en un país hay veda electoral, qué mejor que escuchar la radio del país fronterizo. En Buenos Aires era Radio Colonia, a lo largo de la costa del Uruguay son radios uruguayas o brasileñas, o paraguayas más al norte, o pasa en Francia con las radios de Luxemburgo, o pasa en España, en País Vasco, con las radios francesas, y así sucesivamente. Sin hablar eso de los canales de noticias que vienen hoy por cable y antes se llamaba vía satélite. Con lo cual el desborde de la comunicación respecto a las fronteras no es un problema del mundo digital, es un problema más viejo. Ahora lo que tenemos es una multiplicidad de actores. Esto es lo que mencionaba recién, de cuestiones de falsedad de noticias electorales. Y ya no en materia de contenidos, sino de más de tipo operativo, existe algo que se conoce como neutralidad de red, que es una regla que existe en la legislación argentina del 2014, el primer país donde apareció fue en Chile. Alrededor de la regla de neutralidad de red que impuso el gobierno de Obama, hubieron muchas discusiones en Estados Unidos cuando Trump derogó la regla. Es una regla por la cual quienes hacen la prestación de los servicios no pueden ni favorecer ni perjudicar contenidos u ofertas o streamings de terceros, y mucho menos cuando estén vinculados. Esta regla, que parte del principio de una Internet abierta y sin discriminaciones, ni afirmativas ni positivas, basadas en
titularidades o aspectos económicos, tiene algunos incumplimientos más o menos notorios. Las ofertas de los servicios que dicen, si contratás con nosotros en el celular, esto no lo vas a pagar durante X cantidad de meses o nunca más. Tiene algunas otras violaciones al principio de neutralidad de red, que son a favor, pero no deja de ser un problema en términos de neutralidad de red, que es la conectividad escolar sin pagar datos afecta el principio de neutralidad, o las comunicaciones de emergencia que puedan ir por las redes también son una afectación técnica. No estoy diciendo que sea ilegal o que esté mal, pero sí son una afectación técnica a las reglas de no se puede ni privilegiar, ni obstaculizar, ni complicar la circulación de contenidos por razones de origen o económicas. Hay una particularidad en la ley del Marco Civil de Brasil que establece que las reglas de conectividad neutrales ceden ante emergencias públicas. Y esto es lo que vino pasando a lo largo del tiempo desde la declaración de la emergencia sanitaria con la pandemia. En la Argentina se aplica de hecho esa excepción, pero en caso de que se discutiera una ley nueva de conectividad o de telecomunicaciones, por ahí es un tema a considerar el favorecimiento de sectores vulnerables o de cierto tipo de servicios o de ciertas zonas o de emergencias. Yo les decía al principio que las reglas son en la Argentina idénticas para el mundo Internet que para el mundo analógico. Hay una ley que es un tanto inexplicable, pero existe y la justicia la usa mucho, que es la 26.032, que dice que la libertad de expresión por Internet tiene la misma protección que las previstas en el artículo 14 y 32 de la Constitución Nacional. Y hay un fallo llamado Sujarchuk contra Warley, que es un caso de libertad de expresión, que vincula a un ex docente de la carrera, Jorge Warley, en el cual la Corte Suprema de la Argentina estableció que se aplicaban los mismos principios de cita de fuente del caso Campillay a las comunicaciones en blogs o por web. Y esa equiparación es importante porque asimila al blog a un medio de comunicación que hace cita sustancialmente fiel de la fuente. Le llaman el Campillay electrónico al caso. Bien. ¿Dudas? ¿Consultas? Esto recoge mayormente las preguntas que fueron apareciendo a lo largo de los teóricos sobre qué pasaba en Internet. No quería terminar los teóricos sin que tuvieran un pantallazo sobre eso. Esto no abordó, porque todavía no hay perspectiva suficiente, pero si alguien quiere nos mandan un aviso y lo mandamos nosotros. Esto no aborda el mecanismo de lo que se conoce como Consejo de Supervisión de Facebook, que tiene sus propias reglas, sus propias particularidades, tiene 7 fallos trabajados, o 7 resoluciones, o consejos, o dictámenes realizados. Uno de ellos es el de Trump. Hay otro en Brasil, y hay otros de zona asiática. Lo que hace el Consejo de Facebook es analizar ciertas quejas, no todas. Hacen una selección ellos de los que consideran relevantes y hacen un análisis del caso. Dicen contar con asesores en materia de contexto cultural, expresivo e histórico de los lugares donde ocurren las cosas para saber si los dichos tienen o no el merecimiento como para ser moderados, retirados
suspendida la cuenta, como en el caso de Trump. Le hacen reclamos a la propia empresa, es un órgano que se autodenomina autónomo, y la empresa puede o no cumplir con lo que dice la decisión del Consejo de Supervisión. La estructura de las decisiones o de los dictámenes es el relato de los hechos, el análisis de los hechos bajo las políticas de moderación que la propia empresa creó y un análisis posterior de compatibilidad de la decisión con la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 19, o con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, también con el artículo 19, para ver si ese proceso de moderación es consistente. En el caso de Brasil se citó el artículo 13 de la Convención Americana. Por supuesto, las conclusiones son un poquito diferentes, pero como no es una decisión judicial, lo que hacen es revestir el análisis del caso con mecanismos de derechos humanos, lo que a mi criterio le viene faltando por una resolución más contundente, que no solamente tiene que ver con el Consejo de Supervisión, sino con la propia empresa, es que Facebook ha públicamente anunciado que se somete a los principios rectores de derechos humanos y empresas que promueve Naciones Unidas, lo cual pondría a Facebook en la misma condición de un Estado, entre comillas, con todas las comillas del caso, para cumplir reglas de debido proceso, tiempo de preparación de prueba, decisión fundada, y transparencia en las decisiones y en el uso de algoritmos, que son una de las tantas cuestiones que se les ha venido reclamando. Cierro con mencionar que hay un documento firmado por muchísimos académicos y personalidades de la política, de las artes y las letras, que se llama Declaración de Santa Clara, que es una especie de decálogo de cómo deberían funcionar las plataformas en materia de moderación de contenidos. Dicho lo cual, escucho sus dudas y consultas. ¿No hay más dudas? ¿Nada para reclamar? Ok. Bueno, con todas las dificultades del caso por la emergencia sanitaria, problemas de conectividad, feriados, etcétera, etcétera, hemos tratado de darles el mejor curso que pudimos, todos y cada uno de los docentes. Perdón, pero por alguna extraña razón tenía tapada la pantalla. Ya sé cuál es la razón, pero no la voy a revelar en cámara. Hemos tratado de darles la mejor cursada posible de contenidos. Creo que abordamos todo aquello que era necesario y lo no necesario, sin generar un atosigo imposible de procesar, en un contexto además que la falta de contacto físico nos perjudicó no solo a ustedes, sino a nosotros también. A ustedes por muchísimas razones, entre otras tantas, no haber podido vertebrar una relación interpersonal entre ustedes, ¿no? Para armado grupos de trabajo, grupos de estudio, etcétera. Y a nosotros porque el ida y vuelta mano a mano nos permite desarrollar mejor las cursadas, palpar las sensibilidades de ustedes para trabajar temas y consideraciones parecidas. Así que, bueno, nuevamente
Ha sido un honor compartir con ustedes el cuatrimestre. Esperamos que todos aprueben. Esperamos también verlos en breve y saludarlos y firmarles las libretas y conocerlos y conocerlas. Y para quienes se quieran enganchar a hacer cosas con temas de la materia, estamos a disposición. Tenemos algunos grupos de investigación en ciernes, uno de Wanda, otro mío. Es complicado por Zoom, pero si en algún momento nos volvemos a ver en los pasillos de la facultad, estamos a disposición más fácil. Camila Agüero está haciendo una consulta. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Profe, primero le quería agradecer por la cursada del cuatrimestre y segundo le quería hacer una pregunta, una consulta porque con 2 materias me pasó y no me queda claro. Si me saco un 7 en el primero y un 6 en el segundo, ¿promocioné? Con nosotros sí. Ah, perfecto, muchas gracias, porque en otras materias era 7 y 7 en ambos exámenes, entonces tenía una pequeña duda. Muchas gracias. De nada. Laureano. De mi parte, la verdad, un agradecimiento para todo el equipo de la cátedra por esta cursada, más allá, obviamente, de la virtualidad que nos complicó a todos. La verdad que la disfruté mucho, y estoy feliz de haber elegido esta cátedra y les deseo a todos éxitos en el futuro. Muchísimas gracias. Es un honor para nosotros que nos mimen alguna vez. ¿Hay alguna mano más? Ok, bueno, nos estamos viendo en alguna primavera, como dice Jorge Marciali. Vamos que ya falta poco, la próxima primavera va a ser mejor. Sí, señor. Abrazo a todos. Abrazo, gracias. Buena clase, hasta luego. Gracias, profe. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.